Centro Cristiano Amigos. Estamos aprendiendo, estamos viendo el tema los miércoles en esta serie que nos hemos dispuesto a compartir contigo como parte de nuestra instrucción como iglesia. Hemos estado desarrollando varias series y en esta ocasión estamos hablando sobre el tema del estrés. ¿Cuántos aquí se han sentido estresados en algún momento en su vida? De hecho, le hemos titulado el estrés, el mal de este tiempo. Y bueno, pues yo creo que todos aquí hemos sido de alguna manera afectados por esta situación, por el estrés, por la carga, por el exceso de trabajo, de responsabilidades en nuestra vida. Y sabes una cosa, déjame decirte algo que nadie, ninguno de los que estamos aquí vamos a salir bien librados del estrés. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a atravesar por un proceso, por un momento difícil, y eso causará mucho estrés en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero ¿cómo lidiar con el estrés? ¿Cómo trabajarlo? No podemos evitar circunstancias difíciles, pero sí podemos, como seres humanos, vivir estresados constantemente. Entonces, no puedes evitar momentos de estrés en el tráfico, en el trabajo, en la oficina. No puedes evitar momentos de estrés en tu matrimonio, porque van a llegar los momentos estresantes en nuestra vida. Pero ¿cómo evitar el vivir constantemente estresado? De eso se trata el tema. Ese es el enfoque de esta noche. Y bueno, he dosificado la serie a fin de que podamos meternos profundamente a analizar cada uno de estos principios. Y estamos hablando de 7 principios de administración del estrés. 7 principios que Jesucristo utilizó para poder administrar el estrés en su vida. Y bueno, que tú y yo entendemos y sabemos que Jesucristo, vaya que sufrió estrés. Imagínate cargar sobre sí el pecado de toda la humanidad. Obviamente que esto supone un estrés impresionante para Jesucristo. Entonces, Jesucristo lo administró de una manera impecable, perfecta. Y Él nos deja en la palabra de Dios, en la Biblia, la forma correcta en que tú y yo podemos administrar los momentos de estrés en nuestra vida. Y bueno, la semana pasada dimos los primeros 2 principios. El primer principio del que hablamos para administrar el estrés en nuestra vida es saber quiénes somos, saber quién eres, es decir, conocer tu identidad. Saber quién eres en Cristo, saber lo que Dios hizo de ti y la identidad correcta que tenemos en Dios. Y aprendimos que si no conoces tu identidad, entonces dependerás demasiado de lo que otros digan de ti. Una persona que no sabe quién es, entonces va a depender de lo que otros opinen de su vida. Y esto obviamente va a causar un estrés impresionante, porque entonces querrás ser alguien o algo que no eres. Y bueno, ya ahondamos en el tema la semana pasada. Si quieres volver a repasarlo, ahí está la enseñanza en YouTube, en Facebook, en Spotify y en todos los canales que tenemos como iglesia. El segundo principio para administrar el estrés en nuestra vida es la motivación, es decir, para la aprobación de quién estás viviendo. ¿Para quién vives? En pocas palabras, ¿con quién quieres quedar bien? Porque una persona que intenta quedar bien con todo mundo, créemelo, estará muy estresado, muy estresada. Es imposible quedar bien con todos. Hicimos y dimos un buen ejemplo, ¿recuerdas? Ni siquiera Dios puede quedar bien con todos, porque mientras unos le piden que se vaya el calor, otros le piden que el calor se quede. Mientras unos piden lluvia, otros piden que no llueva, porque en Guadalajara se inunda horrible cada vez que llueve. Entonces, ni Dios puede quedar bien con todo mundo. Entonces, el segundo principio para vivir una vida libre de estrés, o más bien administrar el estrés en nuestra vida, es la motivación correcta. ¿Para quién vives? Y aprendimos que tú y yo debemos de vivir para la audiencia de uno, es decir, para la audiencia de Dios. Que todo lo que hagamos gire para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ok, entonces ahí nos quedamos y hoy quiero compartir por lo menos 2 o 3 principios más, porque son 7, y quiero compartir contigo por lo menos otros 2 o 3. ¿Estamos listos? Muy bien, el siguiente principio para administrar el estrés en nuestra vida lo encontramos en la Biblia, Efesios capítulo 4, verso 1. Mira lo que dice Efesios 4:1. Voy a leer varias versiones. En primer lugar, la Nueva Traducción Viviente dice:
Por lo tanto, yo, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, prisionero por servir al Señor. Mira, el apóstol Pablo hablando y escribiendo la carta desde su prisión, desde la cárcel a la iglesia en Éfeso, le dice: les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. La misma versión o la misma palabra en la Nueva Versión Internacional dice: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y la misma palabra en Efesios 4:1, pero en la versión Reina Valera dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Entonces, número 3, el tercer principio para vivir una vida libre de estrés o administrar correctamente el estrés en nuestra vida es conocer nuestro llamado. Conocer tu llamado. ¿Y qué es eso del llamado? Bueno, el llamado es igual a la vocación. ¿Cuál es tu vocación? ¿Para qué fuiste creado? ¿Cuál es la razón de tu existencia? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que disfrutas hacer? Aquí vemos entonces en Efesios capítulo 4, verso 1, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: vivan de acuerdo al llamado que han recibido, vivan de acuerdo a la vocación que cada uno tiene. Ahora, ¿qué es la vocación? ¿Alguien sabe lo que es una vocación? De hecho, yo no sé cuándo ustedes estaban estudiando, terminando la preparatoria y entrando a la universidad, recibimos un curso o unas clases que se llamaban educación. ¿Cuántos recibieron este tipo de cursos? Educación vocacional. Como para dirigirte, para que sepas para qué eres bueno, ¿cierto o no? Ahora, ¿por qué es muy importante conocer tu vocación? ¿Por qué es muy importante conocer tu llamado? ¿Por qué es muy importante conocer cuál es tu asignación en esta tierra? ¿Sabes por qué? Porque si no estás viviendo la vocación para la cual Dios te llamó, entonces literalmente, amado, escúchame, estás viviendo una vida que no te corresponde. La persona que no vive de acuerdo a su vocación no está viviendo, simplemente está subsistiendo, sobreviviendo, porque no sabe ni siquiera para qué es bueno. ¿Sabes? Escúchame, ponme atención acá, no te me distraigas. Lo he dicho muchas veces, pero para la gente que recién se conecta en internet o para los que nos visitan por primera ocasión, para la gente de casa creo que esto ya lo conoce muy bien, pero para ti que nos visitas, tienes que saber esto. ¿Sabes? La tragedia más grande de una persona, la tragedia más grande del ser humano no es la muerte. Eso no es la tragedia más grande para un ser humano. Lo más trágico es vivir sin saber para qué. Eso sí es trágico. Imagínate vivir 60, 70, 80 años en esta vida y nunca descubriste tu vocación. Eso es una tragedia. Y escúchame con atención, porque la gente que no sabe su vocación, las personas que no saben su vocación, que no conocen su llamado, son personas que viven constantemente estresadas. De entrada, porque no disfrutan lo que hacen. Déjame decirte algo. El día en que tú encuentres tu vocación, ese día tu trabajo dejará de ser un trabajo y comenzarás a disfrutarlo. ¿Cierto o no? Yo no quiero hacer la pregunta porque me voy a aventurar y tal vez hasta me decepcione y me desanime. Pero si yo preguntara en este auditorio y los que me ven por internet, ¿cuántos de los que están aquí están haciendo lo que les gusta hacer? O sea, no pregunté, ¿verdad? Simplemente hice la pregunta de manera retórica, hipotética. Pero ¿cuántas personas se encuentran haciendo algo que no disfrutan hacer? Te he platicado mi testimonio. Sabes, antes de yo ser pastor en esta iglesia, mi esposa y yo nos preparamos, estudiamos en el seminario, estudiamos varios cursos, nos preparamos para poder ministrar la palabra de Dios, estudiamos y seguimos estudiando. De hecho, el estudio y la preparación no termina. Pero cuando yo estaba joven, o sea, no hace mucho tiempo, realmente hace poco tiempo, yo trabajaba con mi padre. Mi padre tenía un negocio de taller mecánico. Y sabes, yo por necesidad tuve que entrar a trabajar con él, pero no me gustaba.
No me gustaba para nada. Perdón, Pastor Luis, yo sé que es tu vocación y lo haces excelente. Si a alguien se le descompone su carro, yo le recomiendo al Pastor Luis, lleve su carro ahí a Panda Motors. No sé si se siga llamando igual, pero bueno, ahí llévelo. Pero a mí no me gustaba. Y yo recuerdo que yo salía de trabajar y yo siempre era el que tomaba los servicios, ¿verdad? Daba el check-up a los carros y todo. Y de pronto me tocaba cambiar aceite, me tocaba cambiar bujías, hacer afinaciones. Y terminaba con las manos sucias. Y no me gustaba, Lulú. Detestaba eso. Y luego cuando había ensayo, fíjate, el viernes era mi día de ensayo. Obviamente yo también soy músico y como no me gustaba llegar con las manos y las uñas sucias, o sea, entonces yo no me iba a comer ese día. El viernes yo no salía a comer, yo me quedaba a trabajar de corrido para que mi padre me dejara salir 1 hora temprano. Y yo me iba a esa hora, me iba a la casa, me metía 1 hora a bañar y a pura agua caliente y en vapor y mira, con el cepillito, tardaba, pregúntale a mi esposa, ya estaba casado, para quitarme la mugre de las uñas porque lo detestaba, no me gustaba. ¿Sabes? No era feliz haciendo lo que hacía. ¿Y sabes cómo identifiqué que no era mi llamado? Porque cada vez que venía un cliente, yo le preguntaba al cliente, ¿y a qué te dedicas? Siempre cuando le tomaba ahí su orden y todo. ¿Y qué es lo que haces aquí? ¿A qué te dedicas? Como si fuera parte del servicio, ¿no? Pero realmente era algo que yo estaba buscando mi vocación. Y entonces alguien me decía, no, pues yo entreno perros. Y soy entrenador de, ay, qué padre, a ver, platícame cómo. Y cada vez que él me decía, o el cliente me decía a lo que se dedicaba, yo me imaginaba mi vida haciendo eso. Yo decía, ay, ¿cómo sería mi vida entrenando perros? Oh, qué chido. Luego de pronto, no, pues yo soy maestro, yo soy profesor de una primaria o de una secundaria. Y yo decía, ay, ¿cómo sería mi vida? No, sería más estresada, lo que a lo mejor no paso. ¿Sabes por qué? Porque yo quería encontrar mi llamado, mi vocación. Pero algo que a mí me gustaba, porque yo disfrutaba mi vida. Mi vida era del viernes en la tarde al domingo en la noche. ¿Sabes por qué? Porque viernes ensayo, sábado reunión de jóvenes, domingo en la iglesia ministrando la alabanza. Eso era mi vida. Y llegaba el lunes y todos los lunes yo despertaba deprimido porque no quería trabajar. Yo decía, voy a hacer San Lunes. Ustedes no saben, pero yo inventé esa canción de no voy a trabajar, no voy a trabajar. Pero no es porque fuera flojo, sino porque no era mi llamado. ¿Me sigues? No sé si me estoy explicando. Entonces, cada vez que una persona está viviendo para algo que no fue llamado para hacer, vive estresado. ¿Cómo vive? Estresado. Entonces, ¿qué es la vocación? Pregúntame, pastor, ¿qué es la vocación? Es la inclinación que una persona siente para dedicarse a un estilo o modo de vida. Otra vez, la vocación es la inclinación que una persona siente para dedicarse a un estilo o modo de vida. Y puede estar relacionada también con lo profesional, con tu trabajo, con tu carrera, como también en lo espiritual. Ahora escucha esto, porque la palabra vocación viene del latín vocatio, que significa voz de Dios o llamado de Dios. Significa entonces que la vocación que tú tienes te fue dada desde el cielo. Antes de la fundación de los tiempos, desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios ya te había llamado, Dios ya había soltado su palabra, Dios ya había dado una asignación a tu vida para que entonces vivieras con un propósito. Y como lo dijo el pastor Martín correctamente, tú fuiste creado por un propósito, ya había un propósito para ti. O sea, el propósito existe y luego viniste tú. Tu vocación ya estaba y luego llegaste tú. Dios te planeó, Dios te diseñó, Dios te formó. Él tomó los planos y dijo, yo así quiero que sea mi hijo, así quiero que sea mi hija. Plasmó los planos y luego te manifestó en esta tierra. Escúchame con atención. El hecho de que tú existas significa que Dios tiene un propósito para ti. Porque Dios no hace nada a la y se va. Todo lo que Dios hace lo hace con un propósito. Entonces, la persona que no ha encontrado su vocación no significa que no tenga vocación, significa que muy probablemente no se ha conectado con su Creador.
Porque la mejor manera en que una persona conozca su vocación, conozca su propósito, es conociendo a aquel que lo diseñó desde la eternidad. Alguien que glorifique el nombre del Padre por eso. Alguien que le exalte, vamos. Vocación también significa la acción de llamar. Dios llamándote, Dios dándote un llamado. Yo quiero que levantes tu mano y quiero que digas después de mí: gracias a Dios, tengo un llamado. Ahora voltea con la persona que está a un lado y dile: gracias a Dios, tienes un llamado. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado. Ahora, Dios no solamente llama pastores y líderes, Dios no solamente llama evangelistas. Por supuesto que es Dios quien los llama. No somos los hombres, no son los pastores los que llaman a otros pastores. Es Dios quien llama al ministerio. Sin embargo, Dios no solamente llama pastores, Dios también llama arquitectos, abogados, médicos, ingenieros. Es decir, todos tenemos un propósito y una misión específica. ¿Vamos bien? Ahora, cuando no sabemos para lo que Dios nos ha llamado a hacer, cuando no sabemos cuál es nuestra vocación, entonces vivimos en constante estrés. ¿Me estás siguiendo? Y debemos de aprender cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra vocación si queremos eliminar el estrés en nuestra vida. Jesús conocía su llamado claramente. En Juan capítulo 8, verso 14, él dice: porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Jesús entendió su único propósito y él vivió para ello. Esa fue la razón por la cual Jesucristo pudo administrar correctamente el sentido del estrés. Pudo administrar el estrés porque Jesucristo sabía su llamado. Jesucristo sabía su vocación. Yo te pregunto, ¿conoces tu llamado? ¿O estás haciendo algo para lo cual no fuiste llamado para hacer? Tu silencio me tranquiliza o me pone más nervioso, ya no sé. Ahora, escúchame bien. Tu vida es dirigida por algo. Tu vida está siendo dirigida por algo. Toda nuestra vida, o la vida de todos nosotros, es dirigida por algo. Algunas veces la vida de las personas es guiada o dirigida por el arrepentimiento. A lo mejor otros son guiados por el enojo, por la envidia, por el rencor. Tal vez algunas personas son guiadas por la venganza. A lo mejor otros son guiados por el dinero o por el exceso, o por el sexo inclusive. Pero ¿sabes? Dios quiere guiar y dirigir tu vida, y para eso te dio una vocación. Ahora, pero pregúntame, ¿cómo encuentro mi vocación? Pregúntame. Qué bueno que me haces esa pregunta. ¿Estás listo para conocer la respuesta? Escucha, tu vocación, Dios la puso dentro de ti en tu forma. En tu forma. Y vamos a desglosar la forma. En primer lugar, tu vocación depende, número uno, de tu formación espiritual. Digan conmigo: formación espiritual. No dije formación religiosa. Porque mucha gente confunde la religiosidad con la espiritualidad. Hay mucha gente que es bien religiosa pero cero espiritual. Y hay gente que es bien espiritual pero cero religiosa. ¿Me sigues? Entendámoslo de una vez por todas, amados. Jesucristo no vino a fundar una religión. Él no se afilió a ninguna religión. De hecho, los religiosos de su tiempo fueron los que lo crucificaron, los fariseos. Entonces, tú y yo debemos de entender cuál es nuestra forma espiritual. Y si no te has conectado y si no vives una vida espiritual, porque déjame decirte algo, abro paréntesis, el ser humano es un ser tripartita. Di conmigo: tripartita. ¿Qué es esto de tripartita? Estamos formados de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Digan todos conmigo: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿qué significa esto? El espíritu es lo que se conecta con Dios. Juan capítulo 4 dice: Dios es espíritu y los que le adoran, le han de adorar ¿en qué? En espíritu y en verdad. Esa es la razón por la cual la gente que no ha nacido de nuevo no puede adorar a Dios, porque Dios es espíritu. ¿Me sigue? Por eso necesitamos nacer de nuevo. Juan capítulo 3, Nicodemo viene y le dice: Señor, ¿qué necesito para entrar al reino? Y Jesucristo le responde: ¿te es necesario qué?
nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento se origina en el espíritu. Nicodemo le dice: ¿cómo es posible un hombre de mi edad volver a meterse al vientre de su madre? Y Jesucristo le dice: ay, Nicodemo, eres maestro de la ley y no entiendes. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la única manera en que un ser humano se conecte con el Padre, con Dios, que es espíritu, es naciendo de su espíritu. Una persona, un ser humano, no puede relacionarse con Dios a través del intelecto o de la razón. Tiene que ser a través del espíritu. ¿Estás conmigo? Entonces, la parte espiritual del ser humano es lo que se conecta con Dios, porque Dios es espíritu. Pero el alma es lo que te hace consciente de ti. El alma es lo que te hace consciente de tu realidad, de quién tú eres. En el alma están concentradas tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad, tu carácter. Y el cuerpo, obviamente, es lo que se manifiesta en este planeta. Es el estuche. Lo que vemos, lo que ves enfrente de ti, la persona que está a tu lado, ese es su cuerpo, pero su esencia está dentro de él o de ella. ¿Me sigues? Vamos, ¿están aquí? Ahora, cuando una persona nace de nuevo espiritualmente, entonces se conecta a través de su espíritu, se conecta con el Espíritu de Dios, se conecta con Dios. Y lo que resulta de esa conexión espiritual, entonces es el Espíritu Santo que mora dentro del espíritu de la persona, que comienza a guiar la mente o el alma de la persona para que su ser, o sea, su cuerpo, haga lo que el espíritu dice. No sé si me estoy explicando o ya lo revolví. Una persona que es nacida de nuevo en el espíritu se puede conectar con Dios y entonces puede conocer su vocación. Entonces, en primer lugar, ¿cómo encuentro mi vocación? En primer lugar, tu formación espiritual. Número 2, tu operación de carácter. Es decir, ¿cómo es tu carácter? ¿Cuál es tu temperamento? Hay personas que son, por ejemplo, muy introvertidos, ¿no? Gente que está muy callada, que no dice nada, que solamente está escuchando, observando y no dice nada. Bueno, esa es parte de su carácter, de su temperamento. Hay otros que son muy extrovertidos, muy sanguíneos, ¿no? Otros son más flemáticos, otros son más melancólicos, otros son más coléricos. Pero de acuerdo al carácter que Dios te dio, también ahí va la función. Por ejemplo, una persona que es muy introvertida difícilmente se podrá parar enfrente de un público y poder hablar. ¿Por qué? Porque su temperamento es ser introvertido, es más reservado. Entonces no le puedes pedir a una persona introvertida que dé una charla porque se va a poner de nervios, ¿me sigues? Pero una persona que es sanguínea, que es carismática, no, ponle delante de un grupo y te va a contar te va a hacer hasta reír. Porque fue diseñada para eso. No sé si me estoy explicando. Entonces ahí tenemos un montón de gente frustrada tratando de predicar cuando no fue llamada para eso. Hello. ¿Me sigues? ¿Están aquí? ¿Estás también, por ejemplo, como la hermanita que viene a la iglesia y viene con Gigi y le dice: Gigi, ay, yo quiero cantarle al Señor. Es que es mi llamado, es mi vocación, es que es lo que siempre he soñado. Y Gigi dice: ok, pues vente el jueves, te voy a hacer una audición para ver si tienes el llamado y la vocación. Pero Gigi, es que ha sido mi sueño, es que yo quiero servir a Dios cantando. Ok, pues vente a la audición. Y resulta que la hermanita viene, Gigi le hace la audición y la hermanita canta peor que la chimotrufia. Se canta feo. Y Gigi le dice: ay, hermanita, ¿sabes qué? Mira, Gigi jamás te va a decir que cantas feo. Es tan linda ella que nunca va a decirle a alguien: ay, cantas fellito. No. Le va a decir: ay, cantas curiosito. Puedes tomar clases conmigo. Mira, prepárate, estudia, vocaliza y después vuelves a hacer la audición. Pero hay mucha gente que quiere hacer algo que no fue diseñada para hacer. Y sabes una cosa, no hay mayor estrés para una persona que hacer algo para lo cual no fue diseñada. ¿A cuántos aquí les gustan las matemáticas? ¿A cuántos no nos gustan las matemáticas? Ok, mira, gloria a Dios por eso. ¿Qué pasa si en una empresa te ponen a hacer números? ¿Le entrarías a eso? ¿Cómo te sentirías haciendo algo que no sabes o que no te gusta? Estresado. De la misma forma,
Por eso es que debemos de ver nuestro carácter. Número 3, recursos, es decir, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Qué habilidades tienes? Te estoy desglosando la palabra forma: formación espiritual, operación de carácter, recursos o habilidades. Número 4, tu personalidad. ¿Cuál es tu personalidad? Una cosa es el carácter, otra cosa es la personalidad. Y número 5, ¿cuáles son tus antecedentes? Es decir, ¿qué es lo que en tu ambiente, tu familia, tus padres te inculcaron? Mira, a mí me gusta, por ejemplo, yo soy músico, me gusta la música. ¿Cuántos saben que al pastor le gusta la música? No soy tan bueno, pero me gusta. Soy malo y picado, como los frijoles negros, ¿no? Malísimo y picadísimo. Pero ¿sabes? En mi casa o en su casa siempre ha habido un ambiente musical, siempre estamos con música, nos vamos en el carro, no podemos ir sin música, vamos de viaje y siempre tiene que haber música, estoy en el gimnasio y estoy con música, estoy en el baño y hasta que en el baño voy con música, o sea, música en todos lados. Y mi hijo, que es el que tocó hoy la guitarra, le tocó hoy, él es mi hijo, él creció conmigo escuchando y viendo música. Entonces su formación fue muy... Y ahora que lo escucho tocar digo, no, pues este cuate superó. O sea, definitivamente el alumno supera al maestro. ¿Por qué? Porque creció en un entorno que tenía antecedentes. Entonces para él no fue tanto trabajo el ser una persona musical. ¿Por qué? Por sus antecedentes históricos o familiares. Entonces aquí tenemos la forma. ¿Cómo descubrir mi vocación? Número 1, por tu formación espiritual. Número 2, por la operación de tu carácter. Número 3, por tus recursos, o sea, tus habilidades. ¿Qué talentos y habilidades tienes? Número 4, por tu personalidad. ¿Cuál es tu personalidad? Introvertido, extrovertido. Y número 5, por tus antecedentes. ¿Cuál es el antecedente de tu familia? ¿A qué se dedica tu familia? ¿Qué fue lo que aprendiste cuando eras niño? Cuando tú conjuntas todo esto, entonces puedes descubrir tu vocación. ¿Cuántos aquí, con esto alguien es bendecido y le ayuda a esto? ¿Cuántos dicen, ok, esto me va a servir para mi vida? Mira, Dios, escucha esto, Dios no te dio un llamado para que te sientas miserable. Jamás, jamás. Es como la señorita cuando dice, pastor, ore por mí para encontrar al hombre de mi vida. Pero por favor, que sea alguien que me guste. Mira, déjame decirte algo. Dios nunca te va a dar a alguien que no te guste. Porque para que encuentres a la persona, al hombre, a la mujer de tu vida, primero tiene que gustarte. Primero tienes que verla y decir, wow. ¿Cómo tienes que decir? Esta es como la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Y cuando entonces te enamoras de la persona, pero después la vas conociendo y te enamoras de la personalidad. ¿Me sigues? Entonces Dios jamás te va a poner a alguien que no te guste. Ay, Dios, dame el que tú quieras, pero que me guste. Obvio, te tiene que gustar. Obvio, Dios jamás te va a dar un llamado para que te sientas miserable. Mira, déjame decirte algo. Yo no quería ser pastor. Yo nunca le dije al Señor, Señor, úsame, yo quiero ser pastor. No era mi intención ser pastor. ¿Sabes cuál fue mi oración, Lulú? Señor, úsame, heme aquí. Y Dios dijo, ¿en serio? Ok, pum, vas a ser pastor. Pero yo inicié en la música. Yo inicié como un ministro de alabanza, líder de alabanza, por muchos años dirigiendo alabanza. Pero Dios vio mi vocación y Dios vio mi llamado y Él fue el que me llamó. Y sabes, ahora estoy aquí y lo disfruto. Honestamente te digo una cosa, para mí esto no es trabajo. Yo lo disfruto. Me deleito. ¿Me canso? Sí. ¿Es estresante? Sí. ¿Es agobiante? Por supuesto. Pero sabes, lo hago con todo mi corazón, porque sé que este es mi llamado, esta es mi vocación. ¿Cuántos agradecen a Dios por la vocación y el llamado que les ha hecho? Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios y tú le das gloria a Dios por esto. Ahora te animo a que le preguntes cada día a Dios, Señor, ¿cuál es mi llamado si no la has encontrado? Y te animo también a ti a preguntarte cada día, ¿estoy haciendo aquello para lo cual fui llamado? ¿Estoy haciendo aquello para lo cual fui formado? Si tu respuesta es que no estás haciendo aquello para lo cual fuiste llamado, entonces da el paso de fe y comienza a hacer para aquello para lo cual Dios te creó. ¿Alguien dice amén a esto? Voy al cuarto punto o lo dejamos aquí y oramos. Díganme, ¿qué sugiere? ¿Qué horas son? ¿Me regalan 10 minutos más? ¿Quién me regala 10 minutos más? Levanta su mano. Ok, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Otra hora. Número 4.
El cuarto principio para vivir una vida administrando correctamente el estrés, escucha esto, se llama saber lo que más importa. Saber lo que más importa, o en pocas palabras, enfoque. Digan conmigo, enfoque. Díganlo más fuerte, enfoque. Hay un dicho por ahí muy popular que dice que poco aprieta, ¿o cómo dice? El que mucho, ¿qué? Poco. Digan conmigo, enfoque. Una persona, escucha, que trata de hacer todo él solo o ella sola, vivirá altamente estresado. ¿A cuántos ya Dios con esto nos dice, pastor, ya me descalabraste, pero bien fuerte? ¿Sabes por qué? Porque Dios no te llamó a que lo hagas todo. De entrada no puedes hacerlo todo. Déjame decirte algo, como iglesia, muchos me dicen, pastor, ¿por qué no abres centros de rehabilitación? Porque Dios no me llamó a eso. Otros me dicen, pastor, ¿por qué no tienes un ministerio carcelario? Porque Dios no me llamó a eso. Y los pastores que intentan hacerlo todo son pastores que viven bien estresados. No estoy diciendo que no me preocupe por los alcohólicos o drogadictos. Gloria a Dios. Alguien viene y me dice, pastor, siento en mi corazón levantar un centro para adictos, alcohólicos y demás. Gloria a Dios. Te oro por ti, te impulso y vámonos. Pero a mi Dios no me llamó a hacer eso. No sé si me estoy explicando. Entonces, un problema que la gente tiene es que trata de abarcar mucho, pero realmente su esfuerzo es, o su resultado es poco. Mira lo que dice Lucas capítulo 9, verso 51. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. ¿Jesús salió con qué? ¿Por qué la Biblia dice en Lucas 9:51 que cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén? Porque era necesario que Jesús muriera en una cruz. Él no andaba con rodeos. Él sabía a qué había venido. Tú y yo tendemos a distraernos con cosas triviales. Es más bien sencillo. ¿Cuántos están estudiando para un examen y tienen su celular ahí y de pronto las notificaciones del WhatsApp? Y de pronto las notificaciones de Facebook. Y de pronto las notificaciones de Instagram. Y estás estudiando, pero ¡ping!, la campanita, ¿verdad? O el pajarito del Twitter, que ya casi ni se usa ese, ¿verdad? Pero bueno, ¿y qué pasa? ¿Te qué? Te distraes. Y somos muy distraídos. ¿Cuántos aquí son igual que el pastor, que son bien distraídos? Nos distraemos con facilidad y muchas veces en nuestra vida es igual. Escucha, en todos mis años como ministro del Evangelio, 17 años pastoreando esta iglesia y otros años antes de aquí, en todos estos años yo he encontrado algo. Escucha, si Satanás no puede destruirte, intentará distraerte. Te pasó rozando. Algunos están así todavía como, a ver, brinca la tablita, yo ya la brinqué. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Mira, si el diablo no puede destruirte, Lulú, intentará distraerte. No será la destrucción, sino la distracción la que te impida alcanzar tu propósito. ¿Me sigues? Entonces, escucha, tenemos que aprender, tú y yo tenemos que aprender a enfocarnos. Dí conmigo, enfocarnos. Dilo más fuerte, enfoque. Ahora, Jesucristo fue el maestro de la concentración, del enfoque. Él se enfocó a un propósito. Jesucristo en su ministerio hizo 3 cosas. ¿Cuántas cosas? 3 cosas. Predicó, enseñó y sanó. Él predicaba. La palabra para predicar en griego es keruso, que es proclamar. Enseñar, que es la palabra griega didaxo. Y sanó y liberó, que es la palabra dunamis. Entonces él se enfocó en estas 3 cosas en su ministerio. Predicaba, enseñaba y sanaba. ¿Y fue efectivo en lo que hizo? Por supuesto.
tú y yo queremos hacer un montón de cosas. Y el hacer muchas cosas al mismo tiempo nos dará poca efectividad. Te lo pongo bien claro y con esto quiero terminar. Un ejemplo clarísimo. ¿Cuántos aquí han ido a la playa? Se han asoleado ahí, se han puesto en un camastrito, ¿verdad? Y han ido a Cancún, por ejemplo, ¿no? Y en el camastrito, 2, 3 horas en el sol, se les olvidó ponerse bloqueador. ¿Y cómo llegan a la habitación en la noche? ¿Alguien se ha quemado con el sol? ¿Sí o no? Sí, después de 4 o 5 horas de haberte expuesto, quedas bien quemado, ¿verdad? A mí todavía no se me quitan las manchas, mira, me sigo descarapelando del sol. Pero ¿qué pasa si esa misma luz del sol, qué sucede si ese rayo de sol tomas una lupa y entonces concentras la luz del sol en una lupa y quemas o pones una hoja debajo de la lupa? ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la misma energía solar, pero de una manera más que enfocada. ¿Me estás siguiendo? O sea, si no pusieras la lupa, pues no pasa nada más que quemarte. Pero cuando pones una lupa, la luz solar se enfoca de una manera tan profunda que entonces puedes causar un incendio. ¿Cómo crees que se originan los incendios forestales? Por botellas de vidrio que alguien de manera descuidada dejó en el bosque, en el campo, y el sol llegó y eso hizo un efecto de enfocarse de tal modo que generó una llama. ¿Me sigues? Ahora, ¿qué pasa si tomas esa misma luz de la lupa, la haces todavía más enfocada, más concentrada, todavía mucho más concentrada? ¿Sabes qué obtienes? Obtienes el rayo láser. El rayo láser no es otra cosa sino luz súper enfocada. ¿Y qué es lo que puedes hacer con láser? Cortar piedra, cortar madera, cortar metal. Es luz enfocada. ¿Qué te estoy tratando de decir con esto? Que una vida enfocada es una vida poderosa. Y una vida dispersa o una vida, vamos, hazlo fuerte. Si quieres que tu vida importe, ponte en pie, con eso termino. Si quieres que tu vida importe, enfócala. Pero no te enfoques en el problema. No te enfoques en la aflicción, no te enfoques en la lucha. No te enfoques en la carga, no te enfoques en lo difícil. Vienen los chicos que están estudiando en la universidad y me dicen: ay, pastor, es que es bien difícil. Bueno, enfócate y vas a lograr terminar la carrera. Vienen matrimonios y me dicen: pastor, es que el matrimonio es bien difícil. Sí, pero enfócate a hacerlo bien y tendrás un matrimonio exitoso. Vienen los pastores de la red: ay, pastor, es que ser pastor es bien difícil. Sí, es difícil, pero enfócate en lo que realmente es importante y entonces vivirás una vida poderosa. ¿Cuántos desean vivir una vida poderosa? Mira, Jesucristo, dice la Biblia ahí en Lucas 9:51, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Jerusalén estaba donde estaba la cruz. Jesús sabía que allí era donde Dios lo quería y nada lo alejaría de eso. Entonces, tú y yo tenemos un enorme poder espiritual dentro de nosotros que solo será desbloqueado si decidimos enfocarnos en Él y en su palabra. Así que estos son por lo menos ahorita 4 principios que nos están ayudando para vivir o para poder administrar correctamente nuestro estrés. ¿A cuántos les ha servido? Número 1, conocer mi identidad. Número 2, mi motivación. Número 3, mi vocación. Y número 4, enfoque. La siguiente semana terminamos con los otros 3 para dar por terminada esta charla. ¿Les parece? ¿Aprendimos algo el día de hoy? ¿Cuántos fueron bendecidos? ¿Cuántos fueron edificados con esta palabra? Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Haz esta oración conmigo. Quiero que digas con todo tu corazón: Señor Jesucristo, te doy gracias por la palabra que has hablado a mi vida. Hoy te pido que me ayudes a encontrar mi vocación. Y si ya la he encontrado, te pido que me ayudes a enfocarme. En el nombre de Jesús. Echo fuera de mi vida toda distracción. Echo
Echo fuera de mi vida cualquier cosa que esté estorbándome de hacer tu voluntad. Y en el nombre de Jesús, hoy declaro que mi vida es una vida concentrada, enfocada en ti y en tus propósitos para mi vida. Te doy gracias, Padre, desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Centro Cristiano Amigos.